Bueno, vamos a empezar con el primer tema, que se ve en geometría analítica bidimensional, o sea, en dos dimensiones. En este caso lo que ocupamos pues es X y Y, ¿no? En el plano cartesiano. Fíjense muy bien. El primer tema que siempre nosotros tocamos es el tema de la distancia entre dos puntos. Y siempre los profesores nos dan esa fórmula, que es que la distancia entre dos puntos va a ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Cómo nosotros pues vamos a manejar estos temas, ¿no? Fíjense muy bien. Para empezar, ¿de dónde sale esa cochina fórmula? Bueno, esa cochina fórmula prácticamente viene desde un contexto geométrico. Ajá. Nos referimos a la geometría euclidiana, que pues nosotros vemos en segundo semestre, ¿no? Generalmente pues en el bachillerato, en la vocacional, en la prepa, etcétera. Entonces, eh, observe, ¿de dónde sale esta fórmula? Como tal, pues vamos a realizar, no sé si el término indicado sea realizar una demostración, ¿sí? Porque bueno, una demostración pues lleva pues un razonamiento, lleva ideas, etcétera, ¿no? Entonces, eh, bueno, yo lo único que quiero eh, hacer con este video es que ustedes entiendan de dónde salen las fórmulas que ocupamos y de la misma manera lo vamos a hacer con cada una de las fórmulas que nosotros vayamos a ver en geometría analítica, ¿sí? Es sumamente importante que nosotros entendamos estos temas porque no se trata de mecanizar, se trata de que nosotros comprendamos realmente las ideas, pero sobre todo qué es lo que estamos haciendo en cada uno de los pasos. Entonces, fíjense muy bien. Si yo trazo el plano cartesiano, por ejemplo, y2, perdón, y y x. Y vamos a suponer que yo tengo aquí un punto 1 y tengo aquí un punto 2, ¿no? Entonces, ¿yo cómo voy a saber esa distancia? Bueno, estamos de acuerdo que a esta le va a tocar la abscisa número 1 y a este de acá la abscisa número 2. A este le va a tocar la ordenada número 1 y a este de acá la ordenada número 2. Entonces, si yo prolongo con líneas imaginarias hacia cada uno de los puntos, si ustedes observan, lo que se forma es un triángulo rectángulo. Al momento de que yo calcular esta distancia de aquí, ¿no? Entonces, tenemos aquí un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Y cómo podríamos saber la hipotenusa? Bueno, recordando el teorema de Pitágoras que nos dice lo siguiente. Nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos va a ser igual al cuadrado de la hipotenusa. Entonces, vamos a suponer que a este cateto yo lo voy a llamar a este cateto lo voy a llamar B, y D pues tiene que ser igual con C. Entonces, pues ¿a quién va a ser? Estamos de acuerdo que para que yo pueda calcular la distancia A, tiene que ser la diferencia de quién, desde el 0 hasta x2 y la diferencia desde aquí hasta x1. Entonces, si el pedazo de x1 se lo quito a este segmento, entonces me queda la distancia, ¿ok? Entonces, la operación indicada, ¿cuál sería? Pues una diferencia entre la abscisa 2 menos la abscisa 1, ¿ok? No sé si se entienda bien, ¿sí? Yo espero que sí, ajá. Pero va de nuevo, ¿sí? Para que yo pueda calcular esta distancia A, pues primero tengo que saber cuánto mide de aquí a acá y cuánto mide de aquí a acá. Entonces, para que pueda saber esta distancia, pues ¿qué le tengo que hacer? Pues le tengo que quitar este pedazo, ¿no? Que es la de 0 hasta x1 y la de 0 hasta x2. Entonces, para que yo pueda saberlos, pues al pedazo de x2 le voy a quitar el pedacito de x1. Y lo mismo en y. Para saber cuánto mide esta distancia b, pues al pedazo que va desde 0 a y2 le tengo que restar el que va desde 0 a y1. Entonces, me quedaría de la siguiente manera. ¿Cómo? ¿A quién es? Pues es x2 menos x1 al cuadrado. Y b ¿quién sería? Sería y2 menos y1 al cuadrado. Y esto tendría que ser igual a c cuadrada. ¿Y c cuadrada quién es? Pues es d. Entonces sería d al cuadrado. ¿Ok? Entonces, pues para quitar los cuadrados, bueno, para quitar este cuadrado de aquí, ¿qué es lo que hago? Pues le calculo la raíz cuadrada a ambos miembros. ¿Sí? Entonces, me quedaría en este caso x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1. Ajá, todo esto englobado en una raíz cuadrada tendría que ser igual al valor absoluto pues, de la distancia. ¿Ok? Entonces, obviamente, pues el valor absoluto, pues por la raíz cuadrada nos saldría un término positivo
y el otro pues sería un término negativo, ¿no? Sin embargo, aquí el único término que vamos a tomar en cuenta pues es el positivo. Entonces, me quedaría que la distancia tendría que ser igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y de esta manera ya podríamos calcular la distancia entre dos puntos, ¿sí? Para pues cualquier par, ¿no? De puntos que tengamos. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Bueno, la distancia entre puntos, en muchos de los ejercicios que nosotros vamos a ver, nos van a pedir, por ejemplo, calcular el perímetro de un triángulo, de un cuadrado, y pues obviamente, ¿no? Pues tendríamos que dibujar la figura y ya, ¿no? Calcular la distancia, por ejemplo, de A hasta B, ¿no? Por ejemplo, así, y C. Y luego la distancia de B a C. Y luego la distancia de D a A, ¿no? Y al último sumamos las distancias y eso nos daría pues el perímetro, ¿no? Son como que algunos ejercicios. También nos van a pedir que demostremos, por ejemplo, que sea un triángulo rectángulo usando el teorema recíproco de Pitágoras. No pienso subir videos algo así porque realmente pues, el teorema recíproco de Pitágoras pues es verificar que la suma de los cuadrados de los catetos sea igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa pues tiene que ser la distancia más grande. Entonces, pues nada más es como que cuestión de verificar ese tipo de situaciones. ¿Y qué más? En algunos también nos piden, por ejemplo, calcular el área usando las distancias mediante la fórmula de Herón. Eso aplica para los triángulos. Yo no les voy a enseñar así. Me gusta más calcular el área con determinantes. Es más práctico. Y pues nada, de aquí en fuera, pues algunos tópicos que se tocan son, por ejemplo, que tenemos la distancia, hay que calcular la abscisa, hay que calcular la ordenada, hay que calcular un punto de los cuales equidista, ¿ok? Entonces, pues prácticamente esa es la importancia del tema que vamos a tocar en los siguientes, por lo menos, 7 videos. Ah, madre.